Asprocam patrocina este programa. Un saludo y bienvenidos a este tiempo para el sector primario, para hablar, debatir, informar, entretener, pero sobre todo para convencernos y concienciarnos de que cada semana debemos llevar a nuestra mesa 7 productos, 7 sabores para los 7 días de la semana. En esta ocasión vamos a rendir homenaje al agua y a todos esos hombres y mujeres que a través de sacrificios, de renuncias, de entrega, de callos, de sudores, de sufrimiento, han hecho posible la extracción del agua desde galerías y pozos. Hemos querido acercarnos a un homenaje al agua en Taucho, en Adeje, Camino del Agua. Es un documental, vídeo que ha elaborado el ayuntamiento y que les vamos a ofrecer a todos ustedes, para que sepan lo que cuesta el agua, lo que ha costado el agua, ese grifo que abrimos en casa, en la cocina o en el baño, ese grifo que abrimos en el despacho, en el lugar del trabajo, y por supuesto el agua que riega nuestras verduras, nuestras plantas, nuestros jardines, o el agua con la que nos duchamos. Agua que en la inmensa mayoría proviene de la lluvia, de nuestras galerías, de nuestra importante cuenca acuífera que hombres y mujeres de nuestra tierra han perforado. Va por ellos, va por ustedes. Y les digo una cosa, con la que está cayendo no es el... Creo que a mucha gente le gustaría que cayeran otras cosas. Todo esto que estamos haciendo con tanta ilusión, no sé si saldrá bien, pero aunque nos cueste conseguirlo, si hacemos que caiga un poco de dulzura, de fuerza o de optimismo, habrá merecido la pena. Plátano de Canarias, el sabor de lo nuestro. Que en tus cascadas y charcos saciaron su sed generaciones de adejeros que se pierden en el correr de los siglos. Camino del agua, que con tu fuerza movías las piedras de molino del ingenio azucarero. Camino del agua, que recorrías las calles con tu frescura y regabas los campos del valle, verdes por tu presencia. Adeje poseyó siglos atrás un espectacular manantial de agua en el barranco del infierno, donde todavía hoy se conserva el único arroyo de la isla de Tenerife que discurre por un gigantesco cañón. ¿Sabes lo que era noche y día que usted llegaba al final del barranco? Como vivimos nosotros, que llegamos al final del barranco, casi que siempre. O bien para buscar hierba para bestias, porque las cabras se las comían ahí, pero había que buscar para bestias. Y ver ese chorro de agua nada más, sino por ver la cascada, iba en una más sino esa cascada de agua. Fija, ahí cayendo tan bonita. Que se perdiera de esa manera. La naturaleza tan bonita, porque una salsa no vale nada. Pero qué bonita es eso. Qué bonito es un barranco lleno de zarzas y de ñames, como estaba ese barranco. Digo, para mí lo encuentro una cosa, una naturaleza muy bonita. Adeje fue siempre un lugar privilegiado en el contexto del sur. Durante miles de años, la naturaleza moldeó con firmeza tierras y litoral marino. Abrió profundos barrancos que convirtió en vergeles e hizo que de las zonas altas brotara el agua. Adeje fue siglos atrás la zona con mayor número de nacientes de todo el sur de la isla. En Adeje, por las circunstancias peculiares del lugar, puesto que cuenta con abundantes manantiales de agua, destacando las aguas del barranco del infierno, que van a ser utilizadas no solo para regar los campos y el abastecimiento público, sino que se van a utilizar como fuerza motriz en el ingenio de azúcar y en los molinos harineros. Adeje contaba a principios del pasado siglo con varias fuentes de recogida de agua potable para el consumo familiar. La carencia de un adecuado suministro de agua potable a las viviendas de Adeje
hacía que las labores hoy tan simples como el lavado de la ropa se realizara en plena calle grande, por la que discurría una gran atarjea. Eran tiempos difíciles en los que la gente se conformaba con muy poco. A lavar íbamos a los canales, creo que son de Casafuerte, esos canales que están por ahí, por el Aguapié y después pasan para acá. Poníamos unas piedritas y unos rejitos y hacíamos como un tanquito. Dejábamos un chorrito para las compañeras que estaban más allá. Nos quitábamos la ropa y los lavábamos y veníamos limpias. Íbamos a la charca a buscar agua, porque no había agua como ahora. Cuando corría el agua de las tajeas, a lavar al canal. Y cuando no, a la charca. Ponía unas rodillas a lavar allí la charca. Y para beber, cuando bajaba el agua de Adeje por el canal de los Curubelos, estaba el charco El Rey, que hoy está entullado, se limpiaba, se llenaba de agua y allí íbamos a coger el agua a beber. A lavar y para uno bañarse se cogía de la charca. Cuando el charco no estaba lleno, íbamos allá al canal de Faife, por arriba al tanque redondo, a cargar el agua para traerla para la casa. Y después, el que tenía un barril, llenaba el barril, y el que no cogía unos cacharritos, hacía un cango, se lo colgaba aquí con un alambre, ponía 2 cacharritos y con eso cargaban el agua para ir para la casa. A veces estaba en la capellanía porque el agua era de muchas personas y la que sobraba era para regar, pero todos los vecinos podíamos ir a buscar la que necesitáramos. A veces estaba en el tanque, a veces en la capellanía porque había otro tanque que las personas regaban, y cuando no, en el lomo al caballo. Uno preguntaba dónde está el agua y iba a buscarla donde estuviera. Íbamos también allá a lavar un tomadero, un tanque que está aquí, saliendo para allá. Ahí venía un tomadero y ahí en ese tomadero íbamos a lavar también, pero no siempre, porque había veces que no venía el agua. El agua había un canal por atrás de la casa y el otro que era el que bajaba el chorro. Y nosotros íbamos por el agua para tomar arriba el tanque, porque había 13 tanquillas, que de ahí es donde salía el agua para la oficina y el DF y eso, ¿no? Y nosotros, como mi padre era ganadero, pues íbamos a coger el agua allí donde salía el chorrito del agua de las tanquillas. Pero como un filtro, eran 3 tanquillas que iba pasando el agua de una a otra, y el agua ya salía limpia porque los chicos se quedaban todos allí en las tanquillas. Andábamos en garrafones y nosotros le pagábamos, le dábamos pescado, siempre. Y cuando no, díamos nosotros por ella, un garrafón de agua, o de esos que venían aceitunas también, o una cacharra, y la traíamos de me se llevaba el pescado y el bidón del agua junto con el pescado, para traerla después para abajo, para no volver. Y luego había un chorro de agua que íbamos a coger nosotros el agua para beber y para hacer la comida, pero anterior a eso, un día o dos, nosotros, claro, ahora la compramos embotellada, pero antes no había agua embotellada, y eso no existía. Y luego después, cuando se terminaba el agua, que había un tanquillo arriba en Fañabé, si el agua se terminaba, iba Julio Bello, que ya falleció, con un camión, con una cuba, a repartir el agua. Entonces íbamos nosotros y recogíamos el agua para beber y para hacer la comida. Pero de resto teníamos agua corriente para lavar y para lo demás. Que venía de los tomates y cogía el baño de ropa y iba a lavar arriba a los canales. Si no conseguía, no había en un canal, no fueras al otro porque no había. Tenía agua sucia, pero así todavía que no era fía, porque íbamos a los chorros que estaban en la calle y cargaba agua para lavar en casa, en una pileta que tenía mi madre en casa, o cuando nos íbamos arriba a los lavaderos. Cuando pequeña, nosotros vivíamos en la Casa Barata, íbamos al puertito que había un chorro y ahí cogíamos bidones de agua
tarilas que le decíamos, con los bidones, se ha abierto sin tapa, sino que le decíamos las tarilas. Y lavar la ropa, pues íbamos a una tanquilla que estaba por arriba de casa de mi madre, y era un agua que entraba todos los días por una tajea, y ahí íbamos a lavar la ropa. En invierno sí había agua, pero en el verano había que poner los cacharros unos detrás de otros, o decir, mira, yo vine detrás de ti, y para que las primeras que llegaban cogían agua. Y conversábamos y hablábamos y nos divertíamos allí. Yo me acuerdo del tanque, iba muchas veces sin tener a qué, iba para ver las amigas, para ver la familia. Íbamos, como diría yo, más que de aquí abajo al colegio, más cuando íbamos a chapar con unos cacharros a la cabeza a buscarla a otros sitios, porque nos juntamos a lo mejor 4, 5 o 6. Y la teníamos en la puerta de la casa que la sacábamos, pero por curiosidad, por estar todas juntas, íbamos con los cacharros a la cabeza. De madrugada a las 5 de la mañana para poder cargar el agua, dejar el agua en casa para que mi madre lavaba. Ya mi madre no podía venir al chorro por agua ni nada, sino nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, dejábamos el agua en casa para poder ir a trabajar. Y trabajamos hasta las 1, a las 2 de la mañana, veníamos, nos desayunábamos, volvíamos a trabajar. Tardara poco porque los lavaderos eran de encima de aquí detrás de los colegios, no los lavaderos. Pues iba yo a los lavaderos mucho no fui porque después ya mi padre hizo una pila en casa y cargamos el agua en cubo de allí de la calle para lavar en casa, lavamos dentro de casa. Los sábados y los domingos, primero trabajaba la platanera, cuando no lo empaquetaba, y los sábados y los domingos me la llevaba lavando y tendiendo. Cargando agua porque no había agua en casa. Por dos veces me quitaron el agua, me vaciaron el cacharro. Aquí, de encima, aquí, estaba ¿cómo lo llamaban a él? Que era alto él, que se murió ya. No me acuerdo cómo se llamaba. Me vació el cacharro, y digo, si tú lo vacías, yo lo lleno. Yo lo trataba de tú porque él en un momento se hizo policía o guardia civil. No sé en qué momento estudió. Y por donde está el salón de don Manuel, ahí encima, otro me vació el cacharro. Digo, pues yo no me voy sin agua. Digo, ¿y ustedes cómo la cogen? La cogen para bañarse, para vestirse, para lavar, para regar los huertos, para tener verduras y tener de todo. Yo no tengo nada de eso, porque no tengo huertas y ustedes están viviendo a sus anchas. Dice, no hable mucho por si acaso. Digo, pégame si me quiere pegar. Era un muchacho chico. Digo, si me quiere dar una cachetada, me la da, yo la aguanto. Pero el agua no la dejo. Pues se marchó, no le quedó más remedio. Pero muchas veces me vaciaron el cacharro. Adeje tuvo históricamente una notable importancia agrícola por los regadíos relacionados con las aguas del Barranco del Infierno. En las primeras décadas del siglo XX pasaron a ser controladas por Faifes y Casa Fuerte, y posteriormente entre Canales y Tábora y Compañía Agrícola de Tenerife. La finca se empezó en el 59 a trabajar, la finca de plátano. Empezaron desde las charcas, empezaron por aquí por la Casa de los Negros, lote por lote, y hasta que llegaron al castillo. Habían 450 fanegas de plátano en total, más la finca Santa Úrsula, las tuneritas, las quinteras, las galletas. Al lado de Andrés Vera. Y de allí se servía todo el barrio. Y cuando, eso que dicen de las aguas aquí, por todos los canales que vean aquí de Mastrocasián, de Casaña, padre del alcalde aquel que estuvo, de José Casaña, el padre, con Pedro Las Casas y toda esa gente pasaban las aguas por las atarjeas. Y nosotros aprovechábamos, ¿no?, de llenar todo. Y esa era la cosa de las aguas aquí, porque aquí las aguas era una cosa que siempre estábamos siempre ahogados por las aguas porque no había. Hombre, no es como hoy. Tienes el agua que te da la gana y hacer lo que te da la gana del agua. Hay que pagarla, pero la tienes. Pero anterior era eso. Aprovechamos las atarjeas cuando ellos regaban los tomates, los plátanos y eso.
Y las mujeres y todo era igual, iban a lavar a esas tareas. En la casa no había nada. Yo primero trabajé en las plataneras, después me pusieron en el río Goteo cuando se puso después el río Goteo. Y después también para surcar, pues se surcaba para las papas, los tomates, porque aquí el gaucho también se llevaba, yo me acuerdo, mi padre se baja con el agua, que era de Ella Pastora, porque él tenía sembrados tomates abajo, y lo llevamos de aquí del tanque, por ahí para abajo, se baja con el agua, a tirarla para abajo, a mediodía se partía, o si eran 2 días de agua, pues eso se partía una caña, allí en el tanque todavía voy y sé dónde se ponía la caña, y después se medía según se medía, entonces ya por las horas era por dedos, ¿no? Si tenía 5 horas, pues tú medías el agua y arreglabas 5 horas, se ponían 24, y entonces se dividía y a lo mejor te tocaba un dedo de agua, así que se amarraba una tirita. Siempre estábamos pendientes del agua de beber y íbamos a dejar buscarla. Y a veces cuando Casafuerte la traía para las represas de ellos, nosotros aprovechábamos las cantoneras, tú sabes, allá por encima de las represas esas de arriba, aquí. Las cantoneras que respetábamos eso porque ya después cogíamos agua allí para beber. Y no dejábamos, los preocupamos para que no botaran basura y eso. Habían 4 cantoneras y tú sabes que siempre a la última arriba se quedan los residuos, pero la de abajo siempre está clarita. Pues antes el agua se regaba de pie, se abría la bomba de las charcas y se iban por las tarjeas por tarjea, cortando unas harapas y un tronco y iban cambiando de torno en torno, se regaba antes. El riego a manta se regaba a manta, tú ibas echando el agua y se iba para amorosar la tierra, ¿no? Ibas regando, ibas haciéndole con la azada y él iba caminando todo eso, hasta para después ararla o para que ese era el riego a manta, porque aquí no había como ahora, si no se tuviera el agua por el macho y tú la ibas haciéndole con la sabla aquello y el agua iba caminando y se iba regando todo. Las plataneras, eso era las posetas, en cada poseta tenía 3 plantones. Para regar era un chorro de agua de 120 pipas, cada 50 fanegadas tenía 2 personas para regar. De 8 a 8 días se hacía un riego de la platanera. Cuando se necesitó mucha más agua y los acuíferos comenzaron a sentir los efectos de su sobreexplotación, entre finales del siglo XIX y XX, al introducirse los cultivos de exportación, se recurrió a nuevas obras e ingenios hidráulicos, pozos, galerías, presas, canales, los que tuvieron un gran desarrollo y agotaron los afloramientos. En Taucho había uno que le decían el zapatero. Él empezó muchas galerías. Mire la de Quicio, la del Barranco La Quinta, Santa Margarita, está en el Valle, tenía otra. Aquí abajo, donde le dicen los asientos, empezó una. Aquella no la hicieron muy honda. En la Lajita, allá en el Barrancoyén, la Lajita, también la empezaron. Pero no llegó a dar agua, después dio agua más tarde, y pues ya después pusieron motores y todo, pero antes todo era a martillo y un hombre dándole vuelta al taladro y otro dándole al martillo. Desde el mediodía ahí no puede entrar nadie, porque echa humo por la puerta como un horno. Y bueno, pero en la mañana, de las 2 de la mañana hasta las 11 de la mañana, eso está, no hace falta la tracción de gases ni nada, ¿no? Pero después de ahí prenden los 2 motores de 60 caballos cada uno. Y no podían con la naturaleza, porque eso echaba más gases que lo que sacaba. Un agua fría, porque la otra la dio a los 3.000 y pico. Pero esa, y la que sale del frente es caliente, que usted no puede meter la mano allí porque se la quema.
pero ya eso va allá arriba por la montaña de Teresme, por la parte de acá, porque yo la marqué con don Teleforo. Que yo conozco todas las galerías, porque yo tenía el guía servicio público. Y yo hacía los trabajos con él, y como yo aguantaba gases, ahora cuando venía a la puerta traía 3 kilos de piedra, porque él es un martillito y así para hacer los análisis. Venían primero, donde primero se bajó el agua aquí fue Quicio. Bueno, primero la de Taucho, la nuestra de aquí, ¿no? Pero después cuando se empezó en los años 64, 65 fue la primera que se regó por toda esta parte y se bajaba a Taucho de Quicio. El Lomo Los Grillos y eso se regaba un poco como pasaba el canal por ahí, que lo llevaban para abajo para los Esquiveles. Entonces ahí se regaba. Pero para aquí, para Taucho, cuando primero se regaba era de ahí de Quicio en el año 65 que él puso el canal. Él fue el que intervino en todo eso y el que puso el canal. Entonces hicimos una sociedad, tocábamos a 4.000 pesetas en ese tiempo. Y se hizo el canal y después le pusieron de tubería, pero primero era de canal. Eso da... Años 50 para atrás, mire, yo llegué a ver el agua del Rosario, de Quicio, la Santa Margarita, la Lajita, todas esas dieron agua del año 50 para acá. Antes nosotros muchachones íbamos a jugar con las vagonetas para entrar y para afuera, pero agua ninguna. Empecé con 17 años, tenía unos compañeros también muy buenos, que eran un poquito más viejos que nosotros, pero eran buenos. Luego estuve de maquinista, después empecé para adentro en la galería, en un desanche. Estuvimos unos 6 meses en un desanche, hasta los 700 metros. Después luego entré para adentro. Cuando tal, pasé para adentro para la galería, al frente. Entonces empezamos, eso es normal, es con barrenos, ¿no? Llevo unos 9 barrenos. Y después, pues se dispara. Luego empezamos ahí cuando tenía ya pues 2.300 metros, empezó a dar agua. La galería Rosario tenía 950 metros, que hasta ahí lo llevamos nosotros, eso. Y aquella allá tenía 1.700, la del Jeep. Entonces por la mañana encendíamos los motores y hasta que, porque la galería cuando tiene gases, la gases es como si fuera un humo. Y entonces teníamos que ir descansando hasta llegar al frente de la galería. A veces nos metíamos hasta 3 horas para llegar al frente de la galería. Y entonces, después de que la galería ya refrescaba, empezamos a trabajar. Uno jurando los barrenos y otro llenando escombros. Yo era el que abría los bujeros, todos. Viejos 12 bujeros iban llenando escombros, los demás. Y después veníamos, salían con 2 carros, volvían a entrar. Mientras tanto yo abría con martillo de eso que me pegaba casi mediodía para abrir 10, 12 barrenos. Íbamos sacando carros para afuera, teníamos un sitio donde poner los carros y entonces después sacábamos para afuera y entrábamos, salíamos a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, depende del tiempo que estábamos dentro, porque había que esperar a que se refrescara la galería y días que teníamos que marcharnos porque no podíamos trabajar, porque eran muchos los gases que tenía. Pues habíamos ya tenía que darle fuego al primero y ir metiendo cartuchos dentro hasta que los 12 o 15 ya estaban ardiendo los primeros. Yo decía, ahorita explotan los primeros y nos quedamos aquí. Pero encontramos una mecha grande y cuando llegaba a la mitad de la mecha ya sabíamos que aquello era para correr, para volver para atrás.
eso era como un río. Había que abrir un barreno, había que abrirle 4 para poderlo cargar. Eso era impresionante, el ruido de agua que traía. Y luego después fuimos siguiendo para adentro y el agua se fue quedando atrás. Y ahí ya perdimos el tiempo. Y después hay trozos de galería, porque esa galería hay un trozo de galería, eso está virado para Vilaflores. Entonces a los 2000 metros, eso ya se lleva más tiempo. Yo ya en eso no trabajo, en eso trabajó mi padre. A los 1000 metros, don Teleforo Bravo dijo que dejaran esa galería y siguieran el ramal que había. Y le dieron 1000 metros y a los 1000 metros dijo que salía agua y salió agua a los 1000 metros. En los pozos también trabajé 4 años. En los pozos del Barranco de Erque, el de los menores, de Bojoguía, el pozo del Dorado de Bojoguía. Y ahí entramos por la mañana también, bajábamos a las 4 de la mañana. Entonces sacábamos la pega, sacábamos el moro 40 o 40 y pico cacharrones. Y entonces eran 2 bidones que teníamos. Arrimábamos un bidón a un lado, llenábamos uno, entonces subía aquel, después anivelamos, porque es un cable que tiene 300 y pico metros. El cable es gordo. Y entonces después había que despegar el bidón del fondo del pozo, cuando estaba lleno había que despegarlo 1 metro. Porque después tenía mucho variado el cable, y entonces había que sujetarlo. Entonces le tocamos la campana, subía aquel, cuando aquel subía para arriba, nos quedábamos llenando el otro debajo. Un pozo, con barreno, para abajo, no puedo hacer cuadrado, este cuadrado, porque yo todavía no he puesto ahí en casa para el gasojo, que tiene 200 metros, 200, y más de galería tiene 140 de galería. Y hay que dejar el cuadrado. Cuando teníamos que achatarlo, que había que achatarlo el pozo, pues quitábamos el bidón, poníamos el amasador arriba, amasábamos la mezcla y bajábamos para abajo, y entonces le poníamos un arquete, un aro redondo, y después sacamos 45, 46 cacharrones de escombro. El trabajo de la galería, todo el mundo nos gustaba porque por el día tenías libre para sacar una huerta de papas o para arrancar una huerta de trigo o para trillar, y en la noche te ibas a trabajar, como ahí dentro de todas maneras tienes que usar luz, pues nada, nosotros íbamos el lunes en la tarde al Rosario y veníamos el viernes por la mañana, porque el viernes lo hacíamos en la noche del jueves, y el lunes lo hacíamos en la noche o sea, el final del lunes. Entrábamos a las 5 de la tarde y salíamos a las 9 de la noche, ya teníamos el lunes. Después entrábamos a las 2 de la mañana y ya hacíamos el martes, ya agarrábamos la escalera, ¿no? Por eso ese trabajo nos gustaba tanto, porque primero que trabajas sin encargado, trabajas por metros, ¿no? Y resulta que rinde eso, se gana dinero y eso era una bendición para toda la gente. Pablo, mi abuelo, estuvo dedicado por más de 20 años al tema de ser canalero de la comunidad de agua de Santa Margarita. Lo complementaba a su vez con la actividad agrícola, a la que siempre ha estado muy vinculada a la familia materna, ¿no? Tanto al tema del agua como la sociedad, la asociación con el tema agrario. Él también a su vez fue tesorero de la comunidad Madres de Paulo durante muchos años, hasta su fallecimiento en 2008, que se constituyó una nueva junta directiva. Empecé en esto pues realmente por algo de familia, pues mi padre fue canalero durante muchos años, luego empezó mi hermano de canalero y fue el que quedó con el oficio, yo de hecho estaba dedicado nada más que a la agricultura. Y luego, pues bueno, pues por las cosas de la vida llamaron a mi hermano para hacer el reparto del agua al Rosario. A él no le venía bien y me lo comunicó a mí. Y bueno, empecé poco a poco y ya llevo pues 18 años en agosto de canalero.
La verdad que es algo diferente y muy interesante. La verdad que es muy interesante la gente que se conoce y está bien, está muy bien. La verdad que es algo muy atractivo. Incluso en los primeros años él lo tenía que hacer el trabajo a pie, lo de cortar el agua, ir y poner el agua, cortarla, las diferentes tuberías, los tanques, todo lo que implica ser canalero, pues eran funciones que desarrollaba caminando porque no había medios de transporte. Cuando mi tía se saca el carnet, ya pues el trabajo se hace más llevadero y ya mi tía se empieza a implicar más en lo que es también las funciones de canalera. Así cuando mi abuelo se jubila, pues mi tía toma el relevo y prácticamente pues no tiene nada nuevo que aprender porque Miguelina ya estaba al tanto de todo y siempre fue una parte importante, digamos que era un trabajo de dos. La verdad que el trabajo sí ha cambiado un montón de canalero de hace unos años a hoy en día. Hoy de hecho de canalero tenemos nada más que el nombre porque ya realmente canales hay muy pocos, casi todo está entubado, bien sea en tuberías de acero o polietileno, pero está casi todo entubado, con lo cual se ahorran un montón de problemas, de averías y también de robos, la verdad, todo hay que decirlo. Siempre tenían esa disponibilidad y ese servicio hacia la gente para que el agua llegase a su tiempo, a su hora, ni un minuto más, ni un minuto menos, y siempre estaban, digamos que al pie del cañón, era como como pudiéramos decir, estar de guardia, ¿no? Para un trabajo que en cualquier hora, en cualquier momento tendrían que salir, que estar disponibles, estar localizables, digamos que un trabajo en ese sentido un tanto atípico. Y hoy en día también hay más carreteras, se llega más fácilmente también a la tubería. Hoy es mucho más cómodo, mucho más fácil de llevar, digamos, que lo que era antes. Antes era mucho más sacrificado. Antes era raro verte un canalero que llevara más de una galería. Muy raro porque te ocupaba todo el tiempo. Hoy en día yo, por ejemplo, me puedo permitir el lujo de llevar más de una por eso mismo, por el tema de que es mucho más práctico estar entubada el agua. A pesar de algunos problemas relacionados con enfermedad y tal, pues nunca cogió una baja médica en esos 19 años, siempre nosotros la familia intentamos ayudar y colaborar lo máximo posible, pero para ella, como decía a colación de lo que decía anteriormente, como lo sentían más como una forma de vida que como un trabajo en sí, que como un empleo, pues para ellos era impensable coger una baja médica, aunque estuviese muy mal o no, por el tema de los dolores físicos que ella tenía, pues no se cogió nunca una baja médica, incluso hasta los últimos momentos, cuando la última dula que ella administró, pues la pudimos llevar a cabo un poco entre la familia porque ella incluso anteponía su trabajo y su responsabilidad a su enfermedad, o sea, para ella era más importante y hasta el último momento, hasta su fallecimiento a los 57 años, pues estuvo pendiente de su trabajo. En el año de 1932, con el nombre de Heredad de Aguas de Adeje, se constituye el Sindicato de Regantes de los Vecinos de Adeje, al amparo de la Ley de Aguas del 13 de octubre de 1879, constituyendo el acervo común de este sindicato de regantes, las aguas que brotan en el lugar conocido como Abinque, en el cauce del Barranco del Infierno, integrado por varios nacimientos que desde tiempo inmemorial han venido disfrutando en aprovechamiento quieto y pacífico los condueños vecinos del pueblo. La comunidad de aguas de Adeje fue fundada en 1932 por don José Esquivel. Ha habido un montón de presidentes en toda esa época que quiero resaltar. A una de las tantas personas es don Francisco Lima Trujillo, que ha sido secretario, no sé, pero yo creo que lleva más de 60 años de secretario y hoy día está ostentando de presidente, una gran persona, conocedor,
Gracias a él tenemos todos estos datos hoy día en los ordenadores, tenemos todo informatizado y digitalizado desde 1932. La finalidad en realidad es distribuir las aguas de todos aquellos partícipes que tienen sus aguas, y claro, como la agricultura no ha mejorado desde hace muchísimo tiempo, entonces entendemos o los partícipes hemos decidido arrendar sus aguas hasta que, bueno, pues en un futuro que esperamos no sea muy lejano, cada uno la lleve a su terreno y pueda ser más productivo, porque en realidad lo que se cobra por el agua que se arrienda, aparte de que es poca, el precio es muy bajo. ¿Verdad que decía antes que algunas aguas van a Barranco Seco, pero en su mayoría las aguas arrendadas en un 70% se van a la comunidad de Bienes Los Olivos? Y ahí pues bueno, la gente pues nosotros le hacemos llegar el agua abajo por medio del celador o del canalero, y luego el precio está estimado de la pipa a 0,25 más aproximadamente, y ahí pues como que ya a lo largo de cuando termina el año, pues ya en los primeros meses del siguiente pues ya hacen efectivo el pago, pero que tampoco son cantidades que apenas da para pagar la cuota. Y hay que resaltar que el agua de Adeje, la comunidad de aguas de Adeje, es un patrimonio, yo creo que es uno de los mayores patrimonios que se puede tener en Adeje, que es el agua, la vida, y yo creo que hay que resaltar el valor histórico del agua. Y esto ahora es algo sentimental, la junta directiva y que tenemos es algo sentimental, porque nuestras raíces es el agua y tenemos que defenderla a ultranza y lucha. En 1960 se realizó el primer proyecto de conducción de agua potable a 25 casas del pueblo de Adeje. Esta iniciativa fue obra de varios vecinos que se agruparon para formar la entidad Virgen de Guadalupe. Esta primera propuesta siguió ampliándose hasta conformar la infraestructura hidráulica que hoy conocemos. El agua bajaba antes por aquí para abajo, por aquí de atrás para abajo, y pasaba por la calle Nueva para abajo, ¿no? Por la calle Grande para abajo, ¿no? Hasta que llegaba al cementerio. En el cementerio ya había un cruce que cogía unos canales para ir a San Sebastián, ¿entiendes? El agua del Barranco del Infierno, era una 100 y pico pipa de agua fija, ¿entiendes? Era del Barranco del Infierno. Y después ya se pusieron las tuberías, que las puse yo de la Cueva al Agua. De la Cueva al Agua de arriba del monte, ¿no? Bajando a la Cajada, que está allí está la Cajada. Esta gente, ¿cómo llaman? Del ejército, rompieron los tubos y todas estas cosas. Tenía de unos 800 metros de altura por la parte de abajo. Era un saltadero muy grandísimo, ¿no? Era un saltadero muy grande de la Cajada, donde el agua cogía la Cueva al Agua, los saltaderos de la Cueva al Agua, y bajaba al dique al fondo del Barranco del Infierno. Y arriba estaban los ramales, ¿entiendes? Del pueblo, los ramales del agua, pues el agua esta era de vecinos, después pasó el ayuntamiento, y esto fue así. Pero la parte de atrás también se puso, yo la puse de la Cueva al Agua a Adeje, a los molinos, el agua del pueblo de Adeje, ¿no? Y después aquí se hizo un reparto para el pueblo de Adeje, tubería de 2 pulgadas, ¿no? Para el pueblo aquí de la calle de aquí. Pues el agua antiguamente bajaba por la calle Grande para abajo, 100 y pico pipas de agua, ¿no? Cuando está la iglesia, por enfrente de la iglesia, por ahí para abajo cruzaba y iba hasta el cementerio. Ahí se repartía para los vecinos y estas cosas así, la propia agua. Después ya pasó en aquellos tiempos, yo para decirle la verdad no me acuerdo, ya éramos pequeñitos, cuando montaron el molino de Gofio, ¿no? Que era por agua. Allí están todavía molinos, ¿está ahí? ¿No está allí, no? Sí. ¿Ya está bien? Pues yo estaba jodido. Y el de abajo era un molino de
de piedra también, de un chorro de agua. Eran 100 y pico pipas de agua. Estaba siempre fija pasando por ahí. La sobreexplotación de los acuíferos ha originado uno de los impactos ambientales más negativos que ha tenido nuestra región. Por tanto, la desalación y la depuración están ayudando cada día más a detener este proceso de degradación ambiental. En marzo del 2011 se inauguró la nueva desaladora de Adeje, la cual está ubicada en La Caleta. Dicha infraestructura tiene características únicas, al ser la primera planta de España totalmente soterrada para minimizar el impacto. Se trata de una planta que incorpora las últimas tecnologías de protección ambiental y ahorro energético. Es en diseño y construcción respetuosa con el entorno, habiéndose convertido en la primera de España en construirse totalmente soterrada. Bueno, esta planta desaladora lo que hace es coger agua de mar y convertirla en agua potable. Básicamente el proceso es un proceso de filtración a través de una membrana que se llama de ósmosis inversa. La construcción de la planta desaladora de La Caleta, se han construido otra serie de instalaciones como puede ser el rebombeo de agua potable que se encuentra junto a la cooperativa San Sebastián. Esto nos permite que el agua producto de la desaladora sea bombeada hasta este rebombeo y de ahí hacia los depósitos de las torres. Esto nos permite la distribución de este agua hasta Callao Salvaje, es decir, las torres, parte de Adeje, Armeñime, Playa Paraíso, Sueño Azul, Orobales, así hasta Callao Salvaje. Doña Frasca, que aún camina por las calles de Taucho, siempre recordó las loas del agua de la quinta para dar testimonio de lo que allí aconteció. En el caserío de la Quinta, donde está la Sagrada Ermita, con la Virgen del Socorro y Nuestra Santa Margarita. En aquel pintoresco barrio, en aquel lugar sagrado, se dio el caso más triste que en la historia se ha registrado. Varios vecinos del mismo cometieron un error basados en la ignorancia, que eso fue lo peor. Transcurrían 40 años, aquellas aguas bajando por tubería, y la arrancaron para venderla a semejante grosería. Y aquellos señores listos que se creen herederos le pagaron para quitarla a Juanillo del Herrero. Los vecinos se sublevaron, Sebastián Afonso fue el primero que no había derecho a dejar a ese pueblo de sequero. Al verse la quinta sin agua, parecía un cementerio, los animalitos sin beber, y aquello era un caso serio. Al faltar el agua de ahí, era imposible la vida, ni para fregar la loza, ni para hacer la comida. Esto es una injusticia y la ley nos ampara, que ya hace 3 días que no me lavo la cara. Madre mía del Socorro, y en este santo lugar se nos va a podrir la ropa y sin poderla lavar. Transcurrieron a los picos para de ahí suministrar, y el miracielo de los llanos no las dejaba llenar. Y con los versos que retumban como las aguas de barranco, con la fluidez del hilo cristalino del agua que circula por nuestra historia, desde el eco inmemorial de los siglos, hemos querido cantar al agua y a las gentes, a los charcos y a las fuentes. Desde el microcosmos adejero hemos querido sumarnos a la celebración del Año Mundial del Agua, para que no caiga en el olvido los esfuerzos y trabajos de las generaciones que se fueron arrastradas por el fluir imparable de la vida, que con el afán de atrapar y destilar recuerdos, que como la gota que se filtra a través de la piedra y poco a poco va llenando el bernegal, permanezcan siempre frescos, disponibles para saciar la sed de las nuevas generaciones que llegan como las esperadas lluvias. Hasta aquí este homenaje a los hombres y mujeres que han hecho posible el agua que hoy consumimos, el agua que sale de las entrañas de nuestra tierra, en Tenerife, en La Palma, en La Gomera, en El Hierro, el agua de nuestra galería. Agrocabildo semanal,
servicio de información del Cabildo Insular de Tenerife destinado al mundo rural, periodo del 5 al 11 de julio de 2013. Ayudas y subvenciones en vigor. Hasta el día 31 de julio se pueden solicitar las primas ganaderas de nacimiento o sacrificio de bovinos y seguro para producciones de aguacate, plazo abierto hasta el día 15 de septiembre de 2013. Avisos fitosanitarios. En el cultivo de la viña. Continúa el riesgo medio de oidio o ceniza en la zona norte de la isla, por lo que se aconseja vigilar el cultivo y, si se observan signos de enfermedad, dar un tratamiento preventivo curativo con algún producto de los recomendados si no ha tratado en los últimos 10-12 días. Próximas actividades agrarias. Curso La Castra, operaciones necesarias, los días 16 y 17 de julio. Inscripción en la Casa de la Miel, El Sausal. Curso Manejo y conservación de suelos en viñedos del Atlántico, día 17 de julio de 5 a 7 de la tarde. Más información en el Consejo de la Denominación de Origen y Coden Daute y Sora, La Guancha. Recomendaciones de riego. En Platanera. Los datos están expresados en litros por semana y planta. En el Valle de Güímar, 132 litros en invernadero de malla. En Las Galletas, 159 litros en cultivo al aire libre y 133 en invernadero. En la zona ADG, 170 litros al aire libre y 145 en invernadero. En Alcalá, 171 litros. En la Isla Baja al aire libre, 142 litros en Buenavista y 137 en Los Silos. En la zona La Guancha y Co de los Vinos, 126 litros. En el Valle de la Orotava, 125 litros. En la zona Punta Hidalgo Valle Guerra, 140 litros en cultivo al aire libre y 122 litros en invernadero. De su interés. Publicación del Servicio Técnico de Agricultura. Actualización de la Guía de Lucha contra las Plagas de la Platanera. Este espacio ha sido subvencionado mediante el Eje 4 del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013. Pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, en el blog Medio Rural de Tenerife o en la web www.agrocabildo.com, donde podrá también suscribirse al boletín Novedades para recibir la información en su correo electrónico. Esto es una información del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife. Son las 9, las 8 en Canarias. Buenos días. Con la que está cayendo, se presenta un día lleno de temas de economía. Creo que a mucha gente le gustaría que cayeran otras cosas. Si hacemos que caiga un poco de dulzura, de fuerza o de optimismo, habrá merecido la pena. Plátano de Canarias, el sabor de lo nuestro. Bueno, la idea es que desde Asprocan se difunda a los agricultores y al público en general los temas de mayor interés técnico para el sector platanero, para hacer llegar, además, con la opinión y con la experiencia de personas expertas en los distintos temas que fuimos seleccionando, la información más contrastada. De estos temas técnicos, de este asesoramiento técnico, ¿qué destacaría? Pues hemos elegido en inicio 10 temas. Es muy importante que uno de ellos es el del protocolo de autocontrol de residuos fitosanitarios que estamos llevando adelante desde Asprocan hace ya 3 años. Se explica en forma detallada cómo es el procedimiento, y luego tenemos varios de plagas, por
ejemplo, de lagarta, de cochinilla, araña roja, nemátodos, mal de Panamá. Luego de algunas prácticas, las prácticas más importantes como es el descijado, prácticas como el embolsado, el tema de las recomendaciones de riego. También abordamos lo que es el seguro colectivo del plátano. Una cantidad de aspectos que hacen a la calidad y a la seguridad alimentaria, al cuidado del medio ambiente del plátano y que todos tenemos que conocer. Esta serie técnica me imagino que la distribuirán entre todas las OPP para que la hagan llevar también a sus técnicos y a todos los productores, ¿no? Sí, se va a distribuir a las OPP y además va a estar colgada en la web, en nuestra web, y va a haber también van a estar en YouTube y bueno, van a ser de acceso público. De estos son programas técnicos demandados también un poco por los agricultores, porque existen una serie de necesidades de asesoramiento. Cada vez hay que seguir investigando desde el Departamento Técnico de Asprocan. ¿Se les ha presentado alguna novedad en cuanto a algunos de estos asesoramientos técnicos? No digamos en plagas, pero sí, me imagino que en el tema de los abonos, porque cada vez más se están prohibiendo una serie de abonos químicos para el plátano. Yo creo que tanto en el tema de plagas como en el tema de fertilización sí se está atendiendo a lo que es la normativa vigente en materia de la protección al medio ambiente y lo que es las alternativas que tienden al uso sostenible de fitosanitarios, a los manejos más respetuosos. Y si bien las personas que intervienen, los expertos, dicen lo que conocen por su experiencia y por su trabajo, siempre es muy importante que todos estos pequeños capítulos que van saliendo en la serie recomiendan que la persona que esté interesada o que quiera saber más se refiera a su técnico, al técnico de su OPP, que es el que en definitiva va a tener siempre la información más actualizada y va a poder responder a todas sus dudas y sus consultas. Para llevar a cabo esta serie técnica han tenido que contar también no solamente con los técnicos de I+D de Asprocan, sino también de la Universidad de Laguna y del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Sí, hemos tenido colaboración de, por ejemplo, el profesor Raimundo Cabrera de la Universidad de La Laguna. Hemos tenido colaboración de 3 técnicos del Cabildo Insular de Tenerife, de Clemente Méndez, de Miguel Rodríguez Serrano, luego hemos tenido también gente de Licía, Tomás Alcoberro, Juan Cabrera, Estrella Hernández, también del Cabildo Santiago Pereira. Luego en el tema de seguro de plátano estuvo Ricardo Martín de Espinosa Broker, que son la gente que trabaja con nosotros. O sea que hemos tenido colaboración de instituciones de aquí de Canarias, que son nuestra referencia. Esta es una primera fase, nos imagino que habrá una segunda fase y una tercera, ¿no? Bueno, ojalá que sí. Yo creo que puede despertar interés y que además nosotros tenemos ganas de seguir haciendo cosas. Y lo importante también es recibir ahora el feedback y que nos diga la gente, que otros temas que les puedan interesar que también desarrollemos en estos microespacios. Asprocan patrocina este programa.